Hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a seguir un día emotivo en el que Tuna se despierta desaparecida. Alex lucha contra la presión de la fábrica y la inminente escasez de madera y luego espera durante una larga y silenciosa llamada nocturna. Hasta que sus últimas palabras lo cambien todo. Ahora voy de camino hacia ti y tengo un regalo secreto. Si te gusta la historia, no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. La luz de la mañana se filtró a través de las finas cortinas y se extendió suavemente por la pequeña casa cubriendo de oro pálido las tablas del suelo, la mesa y la cuna junto a la pared. Afuera los campos aún estaban húmedos por el rocío de la noche, y el aire traía ese aroma limpio del campo a tierra húmeda y hojas. Calentando bajo el primer sol, todo debería haber sido una experiencia pacífica para Tuna, y casi lo fue. Se despertó con el último calor del día anterior aún presente en su pecho durante unos segundos de tranquilidad, antes de que el peso del día pudiera regresar. Se quedó quieta y se dejó sentir plenamente el recuerdo de Alex a su lado, el sonido de su voz, la forma en que había mirado al pequeño Henry, la forma en que la había hecho sentir segura sin necesidad de muchas palabras ayer. Había sido simple en apariencia, pero en su interior se había movido como algo mucho más profundo. Su amor no había llegado ruidosamente, se había instalado en ella lenta y seguramente. Como agua que se filtra en tierra seca, una leve sonrisa permaneció en sus labios mientras extendía la mano para coger su teléfono de la mesita de noche. Sus dedos se movían rápidamente, casi con timidez, como si el mensaje mismo fuera algo cálido que le estuviera entregando a Alex. Mi amor, te amo. ¿Ya despertaste? ¿Desayunaste? Henry, y te extraño mucho. Ella lo leyó una vez, sonrió de nuevo y pulsó enviar. Luego, esperó la pantalla, permaneció en silencio. Tuna la miró fijamente durante un segundo más de lo que pretendía. Entonces, se dijo a sí misma que no fuera tonta, probablemente estaba ocupado. Tal vez ya estaba en el trabajo, tal vez lo había visto y planeaba responder en un minuto. Tal vez dejó escapar un pequeño suspiro y se incorporó por completo bajo la dulzura de la mañana. Algo más delgado y afilado comenzó a abrirse paso a través de su calma. Estaba bien. Apartó el pensamiento antes de que se hiciera demasiado grande. No había razón para preocuparse tan pronto. Se deslizó fuera de la cama y cruzó la habitación hasta la cuna de Henry. Él seguía dormido con una manita acurrucada cerca de su cara. Con las mejillas redondas y sonrojadas de un suave rosa. Tuna se inclinó y le acarició el cabello suavemente. Verlo la tranquilizó de inmediato. Mamá te cuidará bien, susurra, y papá volverá a casa. La palabra papá todavía suena tierna y nueva en su boca. Aunque dijo que solo era para un bebé dormido, la casa estaba tranquila de la manera más sencilla y hermosa. Se oían los pájaros afuera, el leve crujido del bambú en la brisa, la suave respiración de Henry dentro de estas paredes. Vivía una felicidad frágil pero real. Afuera esperaban las decisiones laborales, la presión, la distancia y todas las cosas que hacían que el amor simple se sintiera más precioso. Tuna volvió a mirar su teléfono. Esta vez seguía sin aparecer nada. Escribió más rápido, más corto, menos romántico, pero de alguna manera más revelador por eso. ¿Ya comiste? Envió también ese y luego dejó el teléfono antes de poder seguir mirándolo fijamente. Había cosas que hacer que al menos ella entendió un poco más tarde. Henry estaba despierto y el ambiente de la habitación cambió por completo. Abrió los ojos lentamente. Entrecerrando los ojos ante la luz, esbozó una amplia sonrisa en cuanto la vio inclinada sobre él. Tuna rió y lo alzó con cuidado en sus brazos. Buenos días, mi pequeño. Ella lo llevó al lavabo y le puso agua fría en la cara. Henry chilló y pataleó. Manitas diminutas se agitaban encantadas por todo y por nada. La luz del sol entraba a raudales por la ventana que había detrás de ellas, atrapando el polvo que flota en el aire y convirtiéndolo en pequeñas estrellas flotantes. ¿Dónde está el pollito?,
Preguntó señalando la imagen en la pared. ¿Dónde está el pollo, Henry? Hizo un ruido alegre y dio una palmada en el aire como si eso contara como respuesta. Tuna le besó la mejilla y lo sentó. Para que pudiera ponerle los calcetines. Estos se están quedando pequeños, murmuró. Mañana mamá te comprará pantuflas nuevas, ¿de acuerdo? Henry asintió vagamente. Como suelen hacer los bebés cuando no tienen ni idea de a qué están dando su consentimiento, ella le daba papilla a cucharadas lentamente mientras él se aferraba a la cuchara. Como si fuera una responsabilidad importante. La cocina olía a arroz caliente y caldo de pollo. Cada pocos segundos, él la miraba con los ojos muy abiertos. Ojos brillantes, y cada vez que él hacía algo dentro de ella, suavizaba esto, pensó. Por eso sigo adelante, y sin embargo, incluso aquí en este momento tranquilo y ordinario, Alex seguía volviendo a mi mente. Ella lo recordaba de pie en esa misma cocina, alimentando a Henry y hablándole en ese tono bajo. La voz paciente que usaba solo con el bebé, ella recordaba lo natural que se veía, haciéndolo como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. En el marco de sus vidas, la añoranza regresó en una silenciosa oleada. Tuna volvió a coger su teléfono mientras Henry seguía sin comer nada. Intentó que la decepción no se reflejara en su rostro. Henry no necesitaba su tristeza en medio del desayuno, así que dejó el teléfono a un lado. Se limpió la boca y lo abrazó un segundo más de lo necesario. Después de esto, dijo suavemente mientras lo mecía una vez. Mamá te llevará a casa de la abuela Tang a jugar, luego mamá irá a trabajar y volverá temprano contigo. Henry se inclinó hacia ella como si entendiera cada palabra. Para cuando llegó a la oficina, la suavidad de la mañana había sido reemplazada por el olor seco y áspero de la producción. El aire de la fábrica transportaba polvo de resina de pino y el calor de las máquinas que ya estaban en funcionamiento. Tuna abrió su computadora portátil y comenzó a faltar baúles, informe, niveles de inventario preparado, escaneo, chapa para exportación, troncos restantes. Suficiente materia prima para poco más de un mes. Miró ese número más tiempo del debido. No era solo un número, era una advertencia. Sintió una opresión en el pecho, cogió el teléfono inmediatamente. «Hola, señorita Tron», dijo con voz firme pero teñida de urgencia. «Estás en el área de secado de chapas, reviso el plan. Quiero reunirme en persona y hablar de todo». El trayecto hasta el patio de la fábrica se sintió más caluroso de lo habitual. El viento entró a raudales por la ventana abierta trayendo consigo el calor del horno y polvo. Para cuando llegó la señorita Tron, ya la estaba esperando cerca de la pila de madera. Caminaron juntas entre hileras de leña, revisando números, comprobando volumen, revisando plazos de entrega, la chapa apilada en pilas ordenadas. Parecía prometedor, liso, limpio y listo para moverse, pero las cifras que se escondían tras el orden visible eran mucho menos tranquilizadoras. «Si firmamos más contratos, ahora tú», Na pidió bajar la voz, «realmente tenemos suficiente madera para sostenerlos». La señorita Tron dudó solo un instante, pero fue suficiente para contarle todo a Tuna. Ambas comprendieron el peligro. Si firmaban demasiado rápido sin asegurar el suministro, no solo retrasarían la producción, sino que dañarían la confianza. Una vez agrietado, era más difícil reconstruir las reservas de carbón. La presión recayó sobre Tuna de golpe. Ya no se trataba solo de pedidos y facturas, sino de trabajadores que dependían de la empresa y de promesas ya hechas. Sobre el futuro de Henry, sobre la vida que intentaba construir, sin dejar que se derrumbara bajo el peso de demasiadas responsabilidades a la vez. Y sin embargo, incluso dentro de esa presión, permanece una delgada línea de esperanza. El lote anterior de madera importada había sido bueno. Los clientes estaban satisfechos de que la calidad se hubiera mantenido, lo que significaba que aún había tiempo si ella actuaba con cuidado y rapidez. Respiró hondo y tomó la decisión en voz alta. «Priorizamos a los nuevos proveedores», dijo sin riesgos innecesarios. «Quédate aquí y supervisa a los trabajadores. Yo mismo contactaré a los socios».
Después de eso ella siguió moviéndose, cruzando desde el área de informes a la sección de secado donde anchas láminas de chapa se extendían bajo un fuerte sol. Los trabajadores se mueven constantemente entre pilas cargando, revisando y midiendo para no hacer preguntas. Conteo de cargas confirmado para el envío de mañana, todo en la superficie parecía estable. Pero en el fondo su mente ya iba a toda velocidad por nuevas fuentes, precios, distancias, negociación. Sincronización precisa y debajo de todo eso, más silencioso pero aún presente, otro pensamiento seguía latiendo. ¿Por qué Alex aún no ha respondido Tuna? Se movió entre los tendederos y el área de almacenamiento con tranquila precisión, pero dentro, sus pensamientos eran todo menos tranquilos. Las láminas de chapa estaban extendidas bajo el intenso sol de la tarde, brillando pálidas y suaves. El patio se llenaba con el fresco aroma de la madera cortada y la resina. Los trabajadores se llamaban unos a otros por encima del ruido de los camiones de carga. Los motores estaban al ralentí, las carretillas elevadoras retrocedían y todo volvía a su sitio. Ella sugería progreso, pero los números tenían su propia verdad. Se detuvo junto a una de las pilas más grandes y preguntó si había suficiente para llenar ese camión. Uno de los trabajadores se secó la frente y señaló hacia el almacén inferior. Más que suficiente, también hay otra carga esperando allí abajo. Tuna asintió hacia afuera. Esa respuesta fue buena y práctica tranquilizadora, pero la cifra del informe aún resuena en todo lo que ella escuchó. Quedaban poco más de un mes de registros. Ese hecho la persiguió como una sombra. Volvió a encontrar a la señorita Trunk cerca del área de carga. Leí el informe de hace unos días. Tuna dijo que necesitamos urgentemente nuevas fuentes de suministro. La señorita Trump estuvo de acuerdo de inmediato. Estuvieron juntos unos minutos al sol, observando cómo los hombres levantaban y apilaban las chapas de madera en un camión que los esperaba. La madera se veía hermosa. Esa fue la parte sorprendente. Los pedidos estaban listos, la calidad había mejorado y los clientes habían estado contentos después del TED. El negocio parecía estable desde la distancia, pero el suministro era el punto débil del cuerpo. Tuna cruzó los brazos contra la presión. Sintió una opresión en el pecho y habló con el tono sereno y pausado que usaba cuando necesitaba que la gente a su alrededor confiara en que el tiempo estaría despejado ese día. Ella dijo que siguiéramos secando todo lo que pudiéramos, que la entrega de mañana se realizaría según lo previsto y que los trabajadores continuarían como siempre. Sus instrucciones eran sencillas, pero cada palabra estaba cargada de urgencia. Siguió caminando y luego revisó las sábanas tendidas bajo el sol. Hacer una pausa para inspeccionar los bordes de un lote particularmente limpio, preguntar a otro trabajador sobre los niveles de humedad, confirmar el tiempo de transporte. Para cualquiera que la observara, ella habría parecido serena, concentrada y con control. Pero ella sabía cuánto esfuerzo le costaba esa estabilidad. El olor a madera fresca llenaba el patio. En algún lugar por encima de un cuervo se oía el graznido de los árboles. La luz del sol caía a borbotones dura y blanca, aplanando las sombras, haciendo que todo pareciera más nítido de lo que realmente era. Tuna levantó ligeramente una lámina de chapa y sintió la suavidad bajo sus dedos. Buena calidad, buen acabado, buenos comentarios de los clientes que el recuerdo ayudó. Si la próxima visita a la plantación salía bien, tal vez el futuro se abriría de nuevo. Caminó de regreso hacia la oficina. Sacó su teléfono y finalmente vio algo, una notificación de mensaje perdido. Por un instante contuvo la respiración. Pero no era de Alex, era de un contacto de logística que confirmaba el plazo de envío. Útil, pero no era lo que su corazón había estado anhelando todo el día. Se quedó mirando el espacio en blanco donde su nombre aún no aparecía, y una pequeña oleada de decepción la golpeó con más fuerza de la que quería admitir. Podría seguir ocupado, se dijo a sí misma, y sin embargo el silencio había comenzado a cobrar peso, aunque no tuvo tiempo de sumergirse en él.
A primera hora de la tarde, ya conducía por un camino de tierra roja más estrecho hacia la plantación del señor Howe. El hombre que la señorita Tron había mencionado como posible proveedor, el polvo se levantó detrás de su coche en espesas nubes rojas. El camino era accidentado e irregular, bordeado de hierbas altas y árboles dispersos. Cuanto más conducía, más silencioso se volvía. Para cuando llegó, el ambiente había cambiado por completo. El señor Howe la recibió en el borde de la plantación y la condujo más adentro entre las hileras de árboles rectos y erguidos. Las hojas se movían suavemente sobre sus cabezas, produciendo un sonido como de lluvia lejana. Había una frescura allí bajo el dosel que la fábrica nunca tuvo, explicó mientras caminaban 70% ya cosechado. En algunas secciones aún quedaban árboles de 3 años, pero estos solo servían para astillas de madera. No hay chapa, no hay suficiente diámetro, no hay suficiente consistencia. Tuná se agachó junto a un tronco y pasó los dedos por la corteza, ya calculando demasiado joven, demasiado delgada, demasiado arriesgada. Siguieron subiendo la colina hasta que la plantación se abrió a una sección más amplia de 50 hectáreas de árboles más viejos. Alrededor de 5 años de edad, más alto, más recto, más lleno a través del tronco, luz del sol filtrada a través de la copa, y las piezas cambiantes proyectaban luces y sombras sobre su rostro, mientras se movía entre las filas, deteniéndose de vez en cuando para estudiar los diámetros más de cerca. «Estos árboles son hermosos», dijo finalmente con voz pensativa, «pero sus tamaños no son uniformes, señor, debido a las diferentes condiciones del suelo». Dijo que algunas partes crecían mejor que otras. Tuná se quedó quieto unos segundos y miró a través de la plantación. Esto podría resolver los próximos 6 meses. También podría atraparla en un mal contrato si se apresuraba a tomar la decisión. Sentía el peso de la elección casi físicamente. Ya no se trataba solo de negocios, sino de estabilidad para la empresa, para los trabajadores y para Henry. Para la vida que intentaba construir con suficiente espacio para el amor, la seguridad y las noches normales en casa. Se volvió hacia el señor Howe y le dijo que deberíamos continuar esto tomando un café. «Necesito discutir el precio y las condiciones adecuadamente». Él estuvo de acuerdo y comenzaron a bajar la pendiente. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, no por la subida, sino por la responsabilidad misma. Cuando llegó a su coche, Tuná se detuvo y miró hacia atrás una vez más, allá de las hileras verdes de la plantación que se extendía allí bajo el sol del atardecer. Como promesa y desafío a la vez, si esto funcionaba, el temor a la escasez finalmente podría disiparse, si no, el mes siguiente se convertiría en una carrera. Condujo a casa mientras la luz comenzaba a descender, el cielo se tornaba de un rojo más intenso, y el mundo fuera de las ventanas se suavizaba con el crepúsculo. Por primera vez en todo el día sintió lo cansada que estaba realmente, ese tipo de cansancio que se instala detrás de los ojos y en la parte baja de la espalda. Hace que cada pensamiento sea un poco más lento, pero debajo había un hilo creciente de anticipación. Alex todavía no había respondido a sus mensajes. Para cuando llegó a la casa, el crepúsculo había teñido las paredes con un profundo resplandor rojizo. La pequeña casa parecía tranquila y expectante. Henry estaba en casa de la abuela Tang. Y cuando Tuná lo recogió, él entró en sus brazos con esa calidez de confianza inmediata. Eso hizo que todas las cargas prácticas del día quedaran en segundo plano. Por un momento, ella lo llevó a casa presionando su rostro contra su cabello una vez. Luego comenzó la cena, la cocina se llenó del olor a gachas y hierbas picadas. Ella se movió con rapidez pero con cuidado, colocando juguetes cerca de Henry para poder sentarse a su lado y jugar. Mientras ella cocinaba, se reía de las cosas más pequeñas, su cuchara, un juguete sonajero. «El sonido de su voz suena aquí, cariño», murmuró. Mamá está preparando la cena, no dejaba de mirar el reloj. Alex seguía sin dar señales de vida.
Esa inquietud matutina que al principio era leve, ahora se había convertido en algo que podía sentir en su cuerpo. No era miedo exactamente, solo la molestia de esperar demasiado tiempo a que apareciera un nombre familiar en la pantalla. Ella meció a Henry después de cenar. Cantaba suavemente hasta que sus párpados se volvieron pesados, y entonces, incapaz de contenerse más, tomó su teléfono y llamó directamente a Alex. La línea sonó una vez, luego dos, y entonces se escuchó su voz cálida y familiar. Disolviendo instantáneamente la mitad de la tensión en su pecho, «Hola» para llamar. Cerró los ojos brevemente aliviada Alex. «¿Has terminado el trabajo?» «Acabo de terminar», dijo. «Voy para allá ahora». La sonrisa apareció en su rostro antes de que pudiera evitarlo. «Podrías haber contestado antes, estuve esperando todo el día». «Lo sé», respondió, y había un arrepentimiento en la suavidad de su voz. «Tuve reuniones seguidas y una señal terrible, pero tengo un regalo secreto para ti, así que perdóname». Su corazón se animó tan repentinamente que casi pareció infantil. «Un regalo sí, por lo que verás cuando llegue allí». La llamada terminó un minuto después, pero la casa ya había cambiado. No era solo el alivio de finalmente escucharlo. Era la promesa oculta en su tono, la certeza de que, sin importar cuán ajetreado hubiera sido el día con pedidos, cifras y presión en el suministro de madera, él seguía volviendo a ella. Tuna pasó el resto de la noche con energía renovada y colocó la comida con más cuidado en la mesa. Más de lo necesario, volvió a arropar a Henry con la manta, aunque él ya dormía plácidamente. Después se sentó a su lado, con la tenue luz de la lámpara a su alrededor, y atenta al sonido que había estado esperando desde el amanecer, el familiar motor en el patio. Afuera la oscuridad se cernía sobre los campos adentro. Una pequeña y cálida llama de anticipación ardía con firmeza. Hizo que toda la casa se sintiera viva. Tuna despierta con la suave luz de la mañana, aún llevando consigo el calor del amor de ayer, pero el silencio de Alex. Su felicidad se transforma rápidamente en una silenciosa preocupación después de cuidar al pequeño Henry y enviar mensajes sin respuesta. Se dirige a la fábrica para afrontar una exigente jornada laboral, donde un informe revela una peligrosa escasez de troncos en bruto. Con poco más de un mes restante decidida a proteger a los trabajadores de la empresa y el futuro de Henry, se reúne con la señorita Trunk e inspecciona la producción de chapas. Y hace avanzar las operaciones mientras busca urgentemente nuevos proveedores de madera. Su visita a la plantación con el señor Howe ofrece esperanza, pero también presión en cuanto a la calidad y los precios deben... Hay là cũng làm cưới ở đây em tay nước bọt tay kim khi cầm tách trà như thể vừa đón một bất ngờ cái gì cháu thấy họ đang nói về chuyện công ty chắc không nghe nhầm chứ. cái nhiều em đang lên nhỉ. Mắt bắt đầu trở nên bối rối, rõ ràng bà không còn giữ được sự bình tĩnh như lúc đầu. Linh đứng im không vội vã lời mà chỉ yên lặng, đôi mắt cô sáng lên như đang chờ đợi phản ứng tiếp theo. Sự im lặng khẽ dài, không khí giữa họp trở nên căng thẳng. Những gì đang rất cố gắng non nóng nhưng không thể che giấu được. Vẻ mặt căng thẳng và đôi tay run rẩy. Bác không cần phải lo, cháu chỉ thấy hơi lạ thôi, nhưng nếu chuyện đó quan trọng, bác cũng có thể chia sẻ với cháu mà. Linh nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào bà nghĩa, sự căng thẳng vẫn bao trùm trong không gian tĩnh lặng. Câu hỏi của Linh như một nồi mở ra những bí mật mà bà nghĩa đang cố giấu kín. Liệu Fuji và Edan thực sự là trò chuyện bình thường, hay có điều gì đó đang che giấu mà Linh chưa hề biết?